Ya se encuentra aquí en el super panel de la Unión Hace la Fuerza el candidato a senador por la Alianza Encuentro Nacional, Jorge Giesecke. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por estar hoy. No, muy bien, al contrario, gracias a usted por este espacio. Un saludo a todos y a la audiencia creciente, grande de la Unión, por supuesto. Jorge Giesecke, una persona que a uno le suena mucho del sector privado, incursión ahora en la política. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís con eso? Muy bien, en realidad toda mi vida trabajé en el sector privado. Es la primera vez en mi vida que me decidí a bajar a la arena política, pero toda mi vida fue una preparación para esto, ¿verdad? Yo siempre digo que a los 13 años en el Colegio Cristo Rey ya fundábamos lo que se podía hacer en época de dictadura, que era la Academia Literaria del colegio, ¿verdad? Sí. A los 20 años ya estuve en la máxima dirigencia del movimiento independiente universitario, hasta que fuimos muy reprimidos, estuvimos presos, fuimos torturados, y bueno, pero no hizo más que... Pasaste la parte dura de lo que fue la dictadura, electronismo. Sin duda, la parte más dura me tocó a mí, a gran parte de mi familia. Pero bueno, sirve para que las convicciones sean más firmes, fundamentalmente. Sí. Nosotros siempre le preguntamos, Jorge, acá a los invitados: profesión, casado, soltero, hijos, nieto. Le preguntamos un poco en la vida personal, el currículum para conocerle también a la persona que está incursionando en la arena política, ¿verdad? Así claro. Que estoy casado, por supuesto, sí. Tengo 4 hijos, una nieta, que se imaginan, sí. Punto débil. Sí. Más vale. Y sobre todo un poco creo que es todo lo que yo estoy haciendo tiene un poco un lado, digamos que casi particular, porque es que este Paraguay que tenemos ahora no quiero que sea en el que vivan mis hijos y mis nietas. Entonces, este esfuerzo que estoy haciendo espero que sea la mejor herencia que les pueda dejar a ellos, ¿verdad? Así que desde ese punto de vista me parece demasiado importante la parte personal, digamos. Claro. Voy a ir leyendo un poquito lo que es el perfil de Jorge Giesecke. Mira, pues dice: soy parte de una familia vinculada a la vida pública y la política desde siempre. Como decía recién, mi abuelo fue cuñado de 3 presidentes de la República. Si bien mi familia es de tradición liberal, mi padre no actuaba en el ámbito político, pero tenía una extraordinaria sensibilidad social y siempre estaba ayudando a alguien de su propio bolsillo. Eso tuvo un impacto fuerte en mi espíritu y en la formación de mi carácter. En mi familia se estimulaba tanto la sensibilidad hacia el bien común como hacia el desarrollo intelectual y científico. Soy un lector empedernido e inquieto. Así es. Aproveché mi vida en ese sentido. Creo que estudié muchísimo, haciendo las dos cosas, digamos. O sea, formando una base teórica de lo que creo que es hoy mi pensamiento, mi capacidad de actuación, y siempre haciendo el contraste con la realidad. La realidad dicen que es la única verdad, dicen muchos filósofos, y entonces ese contacto permanente, esa interacción entre lo que es la teoría y lo que es la realidad, creo que hoy me da una riqueza importante para el trabajo que pretendo hacer, ¿verdad? Para la gente que todavía no está familiarizada contigo, en el sector privado, ¿cuáles fueron tus grandes hitos, por decir de alguna manera? Bueno, yo empecé, digamos, a trabajar desde muy joven en lo que es la producción agrícola, fundamentalmente. Participé de emprendimientos muy importantes. Creo que fui uno de los primeros en incorporar mucha de la tecnología en materia de producción agrícola. Y eso un poco con la otro aspecto de mi vida muy importante, que fue la actividad gremial, ¿verdad? Fui fundador, fui presidente de los gremios más importantes de la producción en Paraguay. Perdón, la UGP, sí. Capeco, el Envío,
pero creo que siempre una visión disruptiva, digamos, que creo que es lo importante. Sí, estamos leyendo tu currículum, que es sumamente interesante. Interesante y extenso, ¿verdad? Bueno, tiene 2 carreras, administrador de empresas y también de ciencias contables, el otro título más un posgrado, dice acá, de medianas empresas y economía agrícola. La Capeco, que en su momento llegó a tener hasta un canal de televisión, no sé si ustedes recordarán. Sí, así mismo. Así TV2, el canal diferente. Fue mi inspiración. ¿Qué pasó de esa época? Y bueno, creo que nos llegamos a la viabilidad económica, porque era un canal que básicamente pretendía ser de educación, de opinión. Sí. En un momento que eso era complicado, era difícil. Pero fue revolucionario en su momento ese canal. En su momento, muchas de las actuales figuras de la televisión empezaron ahí, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir yo, que salió mucha gente de muchísima gente. Candidato a presidente también. Exactamente. También, sí. Exactamente. Eso ocupó buena parte de mi tiempo, me ocupé bastante yo de lo que era el canal en su momento, ¿verdad? Sí, claro. La lista 9, entonces, Jorge, ¿por qué lista 9, Alianza Encuentro Nacional? Es tu modo de incursionar, digamos, ¿verdad? Bueno, yo me caracterizo básicamente porque soy independiente. Toda mi vida lo fui. No estoy afiliado a ningún partido político. Y eso me permite conservar eso. O sea, ser absolutamente independiente. No le debo favores a nadie. Sí. ¿Verdad? Y me permite tener una visión como absolutamente general de lo que es la sociedad paraguaya en todos sus sectores. Y bueno, creo que es la posición que decidí en la vida y con la que voy a morir. No voy a afiliarme nunca a ningún partido. Y me siento muy cómodo ahí. Y en la lista en la alianza que conformamos, en la alianza más Encuentro Nacional, encontramos un espacio justamente donde cada uno de la gente puede expresarse libremente, ¿verdad? Sin más parámetros que una serie de líneas éticas muy importantes, fundamentales, que no se pueden traspasar. Pero ahí tenemos un poco la posibilidad de cada uno de expresar todo su potencial, todo lo que conoce. Y bueno, yo en particular, repito, estudié, me formé toda mi vida para esto, para realmente llegar a ser digamos que un portavoz de la ciudadanía y en ese sentido a realizar lo que sea necesario en pos del bien común, Jorge, no de ningún sector. Y en ese sentido, ¿qué vas a proponer? O sea, ¿cuál va a ser qué temas van a integrar tu agenda legislativa de llegar justamente al Congreso? Mira, yo durante 7 años desarrollé mi agenda legislativa. Creo que soy uno de los pocos candidatos que tiene una agenda legislativa absolutamente completa. En 10 ejes principales que hacen a la vida de una sociedad democrática. Y dentro de eso, por supuesto, hay puntos que son fundamentales. Nadie puede eludir la coyuntura dramática que vive Paraguay. Exacto. Por lo tanto, la producción, que es mi expertise principal, y lo que eso significa, el empleo digno, el trabajo, creo que es uno de mis pilares, ¿verdad? Sí. Por supuesto, la situación en la que está la salud, uno no puede dejarla, y tengo propuestas pero muy concretas, muy definidas de lo que creo que hay que hacer en ese aspecto. La educación, Dios mío, sabemos que es uno de los fundamentales pilares de la evolución de cualquier sociedad. Y finalmente algo que la gente siente todos los días en la piel, que es la seguridad. Creo que son los 4 pilares. Yo digo que yo estoy haciendo mi agenda legislativa igual que se construye una casa, digo. Sí. ¿Cómo se construye una casa? Primero un cimiento. ¿Cuál es el cimiento de mi casa? La Constitución Nacional. La Constitución Nacional, con la visión de lo que es su primer artículo: el Estado paraguayo es un Estado social de derecho. Yo estoy viendo, perdón que te interrumpa, pero sí, acá no dice tu opción. Dice que sos lista 9,
Opción 6. opción Correcto. 6. Reconozco, soy bastante malo en lo que es la política tradicional electoralista. Entonces me dicen todo el día, acordate que vos sos lista 6, lista 9, opción 6. Sobre todo la opción por este tema del voto preferente. Sin duda. Digo yo que hay que... Sin duda. que Creo insistir. que tengo que insistir un poco en eso. Sí. Sí. Entonces digo, soy de la lista 9, opción 6. Sí. Para senadores. Ahora, uno de los ya que mencionaste el tema de la CAPECO, la UGP y demás, yo creo que es muy pertinente tocar este tema, Jorge, porque uno de los mitos que se dice es que la candidatura, o lo mejor dicho, la dupla de la Concertación le asusta al sector productivo por tener ahí sectores relacionados a la invasión de tierras, la Federación Nacional Campesina. ¿Cuál es tu valoración, ya que se te pregunta a vos porque en primera persona sos un empresario de ese sector y como bien dijiste, es tu área de expertise? Correcto. Claro, era un empresario del sector. Sí. Cuando decidí dedicarme a la política me desvinculé totalmente de lo que son los negocios. Sí. Ahora me dedico full time y todo el tiempo a la política. No tengo un metro cuadrado de tierra, para que quede claro, ¿verdad? Como todo acá en esta mesa. Bueno, Sos parte de este selecto club. Perfecto. De proletarios. De millennials que todavía no tenemos acceso a vivienda, que todavía no tenemos. Así que te vamos a pedir eso que incluya tu propuesta. Correctísimo. Sí. Yo creo que nuestro sector, bueno, primero aclaro, yo siempre fui un dirigente, creo que importante, pero siempre con una mirada muy disruptiva, ¿verdad? Para mí una visión solidaria con la sociedad es fundamental en cualquier gremio, y hacia ahí traté de dirigir mi actividad, sobre todo como presidente de esos gremios. Lo conseguí en parte. Y eso de que tienen miedo, yo creo que por un lado, como varios otros grupos, estábamos como muy susceptibles a lo que es la propaganda, ¿verdad? La propaganda política, que normalmente es mentirosa, ¿verdad? Sí. Entonces tiran medias verdades que por supuesto que a cualquiera le hace dudar. Sí. Pero yo creo que los empresarios serios de este país hoy en día, estoy en contacto con ellos, tienen clara la situación de que en Paraguay se necesita la alternancia, porque es la única forma en que podamos salir de este sistema que realmente ha tomado todo el poder en Paraguay y lo ha podrido todo, lo ha corrompido todo, en todo, hasta sus raíces más pequeñas. Y creo que hay un gran sector del empresariado, los empresarios serios de este país, creo que están pensando como alternativa realmente la alternancia. Sí. Y en eso estamos. O sea, la Concertación. La Concertación, sin duda, esa es la única alternancia. Lo otro es el continuismo, ¿verdad? No existe otra opción. Como persona del mundo de los negocios, ¿qué representa tanto para vos como para tu sector la figura de Horacio Cartes? Bueno, yo creo que vamos a ubicarnos un poco en el lenguaje llano de la gente. Como dicen los muchachos, es como la humedad, lo agarra todo, ¿verdad? Y en la medida en que eso que va agarrando tiene un origen de por lo menos fondos no claros, por ser todavía leves, ¿verdad? Es inaceptable desde el punto de vista ético, por supuesto, primero, ¿verdad? Y segundo, representa realmente un peligro para lo que es la institucionalidad de un país, ¿verdad? Y de hecho lo estamos viendo. Un sistema instaurado en base al dinero, y sobre todo al dinero mal habido, hace que todo el mundo se contagie de eso, ¿verdad? Y es lo que decía, yo espero y estoy seguro que será así, que mis hijos, que mi nieta no tengan que vivir en ese país, porque ni nos imaginamos lo que va a ser. Lo grave, lo peligroso. No nos imaginamos lo grave y lo peligroso que puede ser. Y espero que no tengamos que vivirlo y sufrirlo en toda su dimensión primero, para darnos cuenta, ¿verdad?
Dice que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Nosotros ya nos tropezamos hace 70 años no con una piedra, con un empedrado ya. Pero ¿qué país visualiza, qué país visualiza Jorge Giesecke con el cartismo? Que un país totalmente dominado en todas sus instituciones, ¿verdad? Por estructuras absolutamente corruptas cuando menos, y sobre todo muy influenciadas, muy ligadas, muy directamente respondiendo al crimen organizado. Sí. Creo que ese es el peligro, creo que eso es todo lo que ve la ciudadanía decente de este país, y es lo que nos aterra, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, y Coste, que las advertencias, ¿verdad? La gente no... Yo no sé si la gente, a veces estamos en el día a día, ¿verdad? En el sobrevivir, lo que te decíamos hace rato, ¿verdad? ¿Sí? Nuestra generación que por ahí no puede acceder a su casa propia, no puede acceder a muchas cosas que tal vez en otras generaciones tenían otra forma, o también era mucho esfuerzo, pero que era posible. Y que la gente generalmente, no sé si nos escucha las advertencias, tiene que venir un país extranjero a decirnos, pero es algo que ya pasó en la historia, como pasaba con Hitler, ¿verdad? La gente decía, miren, cuidado con Hitler, y no pasó lo que pasó después, ¿verdad? Claro, un poco yo en general no creo que haya que culparle a la población, a la sociedad en general, a lo que no tiene nombre, ¿verdad? Sí. Porque finalmente todos somos, me incluyo, somos productos de un sistema. Y este es un sistema, estamos en un sistema que ha durado 70 años. 70 años significan haberse metido en nuestro cerebro, haber inundado todas nuestras neuronas. Nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra forma de vivir. Hasta nuestra cultura está influenciada por eso. Sí. Entonces, 70 años son muchos años. Es difícil de revertir. Lo será inclusive en los próximos 5 años, donde sin duda ya está cantado que vendrá un nuevo sistema. Sí. Pero también en 5 años va a ser difícil. La gran capacidad, y en ello me incluyo como legislador, es que no, y ya me ubico exactamente en nuestra función, la doble función del legislador, que muy pocos en el Parlamento tienen capacidad de hacerlo, que es por un lado hacer lo que haya que hacer para responder a las necesidades inmediatas de la población, pero por otro lado dar el salto cualitativo, que significa diseñar lo que haga falta para que esto que hoy sufre la población no la siga sufriendo. Sí. Esa es la gran tarea en 5 años, ¿verdad? Y ahí daremos todo nuestro esfuerzo, sí, toda nuestra formación y sobre todo inteligencia para hacerlo, ¿verdad? No, me parece muy importante, por eso quería añadir al comentario anterior el pacto ético que firmaron, porque eso es lo que hace falta en la política, y entonces me parece una iniciativa así muy, muy destacable, ¿verdad? Que decidieron firmar un compromiso con la gente de todos los puntos, que como legisladores de la Alianza Encuentro Nacional, todos los miembros van a cumplir, porque como vos decís, hay mucha gente que le dé favores a uno, a otro, pero sin embargo esa independencia y ese pacto ético me parece muy loable. Así mismo, yo creo que a la lista, a las 9 no hay con qué darle, o sea, realmente, lamentablemente, una lista notable. Un señor del que estábamos hablando hace poco inventó el tema de que tenía la selección nacional, pero realmente esta es una selección nacional. Yo creo que ahí están figuras que con una actuación descollante durante años cada uno en su sí, ramo, ¿verdad? Y no hay con qué darle, sin duda que es la mejor lista. Es tanto que a nosotros lo que prestamos en esa lista se nos hace difícil hablar de uno mismo. Sí. Porque los compañeros, ¿verdad? Porque para mí sería fantástico que, aunque yo no sea electo, otro de mi lista, que estoy seguro que lo hará igual que yo, entren al Parlamento y realmente cumplamos ahí la función para el cual creo que la mayoría de los que estamos en esa lista nos preparamos durante mucho tiempo, ¿verdad? Porque veo también que entre tus propuestas hablas un poco de optimizar la salud y también reconstituir la educación. Sabemos que son aspectos que a todos los paraguayos nos interesa y nos gustaría que mejore. Pero ¿cómo logras esto que estás proponiendo? ¿Cómo pretendes hacerlo? Tengo planes muy concretos.
Para eso, un discurso un poco más general es entender que el poder legislativo en teoría tiene, todo el mundo dice que tiene 3 funciones, ¿verdad? Que es representar a la gente desde el momento que sos electo, legislar, hacer leyes, ¿verdad? Y controlar a los demás a sí mismo en esa cueva de bandidos, pero también a todos los otros poderes del Estado, ¿verdad? Eso funciona como un engranaje. Si uno de los 3 falla, no funciona. Pero además tiene una función que nadie le da el valor que tiene. El poder legislativo en Paraguay, a partir de la legislación, de la Constitución vigente, gobierna porque decide el presupuesto general de la nación. La ley más importante, me parece. La ley más importante después de la Constitución es el presupuesto general de la nación. Nunca nadie le dio pelota. Mayor inversión, entonces. Totalmente. O sea, hay que direccionar, hay que saber direccionar. Y en salud, claramente me preguntaba de salud. Yo tengo el programa que llamo Doble Cero, que es donde funciona este engranaje. 0 corrupción, control de los demás. De los demás poderes. Y 0 gasto para la población. 0 gasto en salud para la población. Con un mecanismo muy concreto que lo tengo desarrollado a través de un fideicomiso. Creo que lo tengo muy bien diseñado ya. Implica la reestructuración absoluta del IPS, su blindaje absoluto finalmente del tema político, fuera los políticos del IPS, fuera los bandidos disfrazados de políticos, que son la mayoría. Me parece muy y bueno, y como eso, tengo como propuestas muy concretas, donde se une, por ejemplo, salud con infraestructura. ¿Por qué? ¿Cuáles son los 2 principales problemas de salud pública en Paraguay? ¿Cuáles son? No, si vamos a tener que enumerar. Los 2 principales problemas de salud pública en Paraguay son el agua potable, donde apenas el 20% accede. Mal endémico. Terrible. Y los desagües cloacales. Claro. 2 dramas en Paraguay. Paraguay. Puedo ser gráfico. Hoy la gente se sienta todavía sobre su porquería. Así mismo. Y el agua. Eso es dramático. Y toma porquería. Tenemos 500 escuelas que todavía tienen retrete. 498 escuelas que tienen letrina. Sí. Inconcebible, absurdo. Yo creo, Jorge, que si alguien en el siguiente periodo toma esa como una bandera y dice, yo voy a ser el político que logró que en el Paraguay no haya letrinas, va a pasar la historia. Totalmente. Así mismo. Yo creo que en 2 años este próximo gobierno tiene que decir, no hay más letrinas en Paraguay. Sí. Ese es el principal problema de salud pública. O sea que la infraestructura tiene que estar orientada a eso. Y a los políticos no les gusta porque eso va bajo tierra, pues no se ve. Claro, totalmente. Eso ya era algo que decía Teodosio González hace, no sé si 100 años, pero es lo que le costó, o sea, es el que empezó a utilizar justamente esa frase, o sea, y su enojo también con el Partido Liberal fue justamente por ese proyecto que quería implementar de las cloacas en aquel tiempo, y por eso la frase del infortunio se enamoró del Paraguay viene de esa época. Imagínense. Mismo. Pero bueno. 10 de la mañana con 33 minutos. Agradecerle a don Jorge Heiseke por venir acá a comentar, compartir esta mañana con nosotros y presentar sus propuestas. Para redondear nomás, Jorge, ¿qué mensaje le dejas al empresario que hoy está? Porque me imagino representas a ese sector por tu trabajo, tu gremialismo y por todo lo que ya lograste. A ese empresario que hoy le está llegando la fake news, la noticia falsa que le dice que la Concertación no va a respetar su propiedad, que el Partido Colorado es más previsible para las inversiones. A ese empresario que hoy está dudando y que está siendo permanentemente bombardeado por esa propaganda que dice que la Concertación no va. ¿Qué le decís? Perdón. Es importante que una voz legítima que viene del sector empresarial también pueda dar un mensaje. Creo que va a calmar a muchas fake news. Mira, yo creo que, repito lo que decía antes, los empresarios serios ya tienen la película clara. Yo fundamentalmente perdón, no te preocupes.
No te preocupes, este que nuestro aire... vamos a apagar nuestro aire. Vamos a apagar el aire acondicionado Sí. para que Jorge pueda... Para que pueda redondear un poco. Claro, Sin duda es el aire. Sí, Sí. ahí ya está. Ahí Ahí ya apagamos. Ahí ya pagamos, pero tarde. Pero bueno. No. Yo por un lado debo aclarar que yo no represento al empresariado. Vengo del sector empresarial. Claro. Sí. Mi campaña está muy fuerte en el interior. Así. Creo que voy a tener la mayoría de los votos en el interior del país. Sí. Pero si la pregunta va direccionada a los empresarios, yo creo que los empresarios en general tienen una cualidad que piensan. Y como el capital dicen que es miedoso, entonces tienen que pensar que el futuro en Paraguay, si no hacemos un cambio, eso da miedo. Sí. Da miedo. Y la posibilidad de vivir como algunos creen que vive hoy en una isla y que no le va a tocar las cosas, eso no existe. Así es. No existe. La corrupción, el crimen organizado irrumpe, destruye. O sea, no va a haber la posibilidad de que por más altas que sean nuestras murallas podamos vivir tranquilos. Si no hacemos el cambio en Paraguay, muchos no van a poder dormir tranquilos, como yo digo. Algunos de hambre y otros de miedo. Cierto. Y eso es lo que tenemos que pensar muy bien antes del 30 de abril. Y ejercer eso que hemos pensado el 30 de abril en las urnas con nuestro voto. Don Jorge, gracias por estar hoy con nosotros. Un placer. Disculpen que el aire me mató, pero... Al contrario, nosotros somos los que te pedimos. No, disculpas por- Vamos a no pagar el aire temprano. Gracias, por Jorge. nuestro A aire. lo mejor por este ambiente tan lindo que se vive acá con ustedes, también uno de repente, como estamos viviendo en el aire enrarecido todo el día Sí, sí, de sí. este país, en esta isla acá a lo mejor ya hasta nos da tos, pero pasamos muy bien. Sí. Excelente, Gracias, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias y te esperamos nuevamente. Jorge Heise, que candidato a senador por la Alianza Encuentro Nacional, lista 9, opción 6. Son las 10 de la mañana con 36 minutos. Nos vamos a un breve corte. A la vuelta seguimos con más.